Hola, muy buenos días, bienvenidos. Tenemos hoy un webinar sobre impuestos para compañías que lo va a estar presentando Jorge Fernández, CEO de GBS Group. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, los dejo con Jorge Fernández. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el botón de Q&A, QIA que tienen abajo a su derecha. Van dejando las preguntas allí, las vamos a estar respondiendo. Así que adelante, Jorge. Gracias, María Antonieta. Bueno, siempre súper importante, esto es información general, difícil ser específico para los diferentes tipos de negocios que pueden estar aquí, pero vamos a hacer el mejor trabajo. Y también es súper importante, GBS no presta ningún tipo de asesoramiento legal. Se necesitan asesoramiento legal, necesitan la ayuda de un abogado. Mi nombre es Jorge Fernández, tengo más de 10 años ayudando a empresarios y a inversionistas a establecerse y desarrollar sus negocios en Estados Unidos, y estudié administración de negocios y sistemas de informática. Ahorita vamos a aprender un poco sobre las responsabilidades del empresario y las fechas límites, y qué se puede deducir de impuestos y cómo nos afecta eso en los impuestos. Y pueden ir haciendo preguntas, las estaremos respondiendo en vivo usando el botón de preguntas y respuestas o Q&A en la parte inferior de su pantalla. Las responsabilidades mínimas que tenemos que hacer son la renovación con el estado en donde estamos registrados. Aquí tengo una pequeña lista sobre los estados que típicamente nuestra audiencia están, pero pueden haber otros y otras fechas. Entonces, es súper importante que tomen esto en cuenta. Muchos estados tienen un arancel que pagar en este conjunto a esos montos, a esas fechas. O sea, es súper importante que lo revisen. Algunos de los reportes, por ejemplo, el de Texas, muchas veces se hace con la presentación de la declaración de impuesto, porque es el Franchise Tax o el Public Information Report que se incluye ahí. Y las otras sí requieren un reporte aparte fuera de la declaración de impuestos. Ok. Declaración de impuestos. Y las declaraciones de impuestos que se presentan típicamente para una LLC de un solo dueño se hacen en la forma de la declaración personal que incluye los Schedule C o E, o la forma 5472 en dado caso de que la persona sea no residente. Em, pero todo esto se hace en la declaración personal del socio. Entonces la fecha límite típicamente es la misma fecha límite que la declaración del socio, que es el 15 de abril o el 15 de junio. La única excepción a esto es que la forma 5472 específicamente por separado tiene fecha límite del 15 de abril, independiente de que la fecha límite del socio sea otra. Cuando las LLCs tienen más de un dueño se consideran partnerships, y las S corporations todas tienen fecha límite del 15 de marzo para las LLCs presentando una forma 1065 y las corporación tipo S presentando una forma 1120S. Corporaciones tipo C presentan para el 15 de abril la forma 1120. Súper importante destacar que la forma 5472 que se incluye en la declaración de LLCs de un solo dueño que son no residentes tienen una penalidad de $25,000. Eso no es un error de ceros. Son $25,000 la penalidad por no presentar. Y el no tener actividad comercial no significa que no haya que presentar. El hecho de haber registrado la empresa y hacer las transacciones de pago de eso o de mantenimiento de renovación ya requiere el reporte. Es súper, súper importante que se haga y lo presenten. Ok, hablemos un poco sobre los diferentes tipos de entidades. Ya vimos las formas, pero las LLCs típicamente tienen también responsabilidad limitada. Los cambios societarios tienen impacto en el resto de los socios. No hay límite de socios para pero cada socio agrega complejidad. Y los socios pagan los impuestos. Y por eso vemos que cuando veíamos la LLC de un solo dueño, teníamos em, la fecha límite del mismo de los socios, es porque eso era así, porque los socios están pagando los impuestos. Cuando tenemos un partnership, la compañía tiene una declaración que presentar aparte, que es la 1065 que estábamos viendo antes, pero también después los socios tienen que presentar su declaración. La corporación, que no es la corporación tipo S, también tiene responsabilidad limitada. Socios pueden entrar y salir sin afectar la compañía o los otros socios. No hay límite de número de socios y tienden a ser un poco más formales en la estructura. Y la compañía paga sus propios impuestos.
Y después tenemos por último, que esto es para personas que son residentes de Estados Unidos, la corporación tipo S. No se registran con el Estado, se registran una corporación o una LLC y después haces una elección ante el IRS para solicitar el estatus de S, que típicamente se ve como estatus de pequeño, small. Em, Se presenta una declaración de impuestos de forma informativa, no paga impuestos de forma directa. La obligación de pago de impuestos recae en los accionistas. Todos los socios tienen que ser residentes fiscales de Estados Unidos. Hay un máximo de 100 socios y todos los socios tienen que ser individuos, organizaciones exentas de impuestos en Estados Unidos o states, que son la entidad que se crea cuando alguien fallece. Ok, los diferentes tipos de impuestos que pagan las tipos de entidades. Y recuerden que pueden ir haciendo preguntas por escrito en el botón de preguntas y respuestas para irlas respondiendo mientras vamos hablando. Em, las LLCs, que son miembros únicos o de multimiembros que tienen múltiples miembros, que son partnerships, tienen tasas variables de 10 al 37%. em, que son las mismas que las tasas personales. Se aplica una deducción del 20% a la ganancia, o sea, y eso varía dependiendo del tipo de persona natural, pero dependiendo de los ingresos de esa persona, pueden no tener esta deducción, pero la mayoría de las circunstancias existe una deducción del 20%, significa que si la compañía ganó $100,000, tú pagas impuestos sobre 80. Los socios activos en el negocio pagan self-employment tax, que es un 15.3 adicional sobre toda la ganancia. Eh, y el socio no puede tener salarios, solo pagos garantizados. Y eso es un punto súper importante de que vemos errores comunes en eh, en las contabilidades y las declaraciones de LLCs. El socio puede hacer retiros sin pagar impuestos adicionales. Corporaciones pagan una tasa fija, esto es a partir del 2018. Normalmente están sujetas a impuestos estatales. Los socios pueden recibir remuneración por salarios, dividendos o intereses, y los dividendos pagan un impuesto adicional del 15% si la persona es residente. Eso puede subir para personas no residentes. Corporaciones tipo S, tasas variables del 10 al 37%, igual a las tasas personales. Se aplica la deducción QBI del 20% como estábamos hablando antes. Y el socio tiene que tener salario si trabaja en el negocio. Tiene que ser un salario razonable. El socio puede hacer retiros de parte del negocio libre de impuestos adicionales. Entonces todo lo que después retira de la empresa es libre de impuestos. Y vamos a ver unos ejemplos prácticos, porque sé que estos números, estas palabras que se traducen en números y matemáticas son a veces complicadas. Pero tenemos aquí un ejemplo de ventas. Si yo vendí $10,000, em, tengo costos. Jorge, hay una pregunta que creo que es importante que la conversemos antes de seguir, porque es una pregunta sobre cuáles son los requisitos para ser considerado residente fiscal. Sé que no es parte del tema de hoy, sin embargo, sí creo que es importante que se contexte. Sí, bueno, los residentes fiscales son personas que son ciudadanos americanos, residentes con green card, residencia permanente, o personas que pasan más de 183 días en el año en los Estados Unidos, bajo presencia física por esos días o bajo la fórmula de presencia sustancial. Entonces eso, poquito fuera del alcance de este seminario, pero si crees que cumples con alguna de esas circunstancias, puedes escribirnos y te ayudamos a determinarlo también exactamente. ¿Qué pasa si no tengo la residencia en Estados Unidos y la empresa aún no inicia a facturar? Depende del tipo de compañía. Típicamente siempre hay algunos requisitos que se tienen que hacer, independiente de que la compañía no esté facturando per se. Mientras tenga actividad y exista, probablemente hay responsabilidades que hacer. Ok, regresamos al ejemplo em, de las corporaciones tipo C. Tenemos $10,000 en ventas, $6,000 en costos, $3,000 en gastos. Esto incluye $2,000 en salarios para socios activos y una ganancia de $10,000. Si yo después distribuyo dividendos,
a dos socios de $500 cada uno. Este es un ejemplo súper macro de los impuestos que se pagan alrededor de esto. Tenemos la compañía va a pagar $105 independiente del socio porque la compañía paga el 21% fijo. Esto no incluye si el Estado cobra algo adicional porque hay demasiadas variantes de estados para cubrir aquí, pero este es un ejemplo a nivel federal solamente. Entonces, pagamos 105 por socio, total de 210, dividendo de $75 por socio. El socio que recibió salarios también está pagando los impuestos de empleador que suman $153. Eh, Dado que no hay impuesto personal para efectos de ciertos tipos de personas, porque no tienen salarios en este caso, no paga aquí impuestos. Eh, el socio pasivo, porque no tuvo salarios, no paga impuestos. El socio activo sí paga impuestos aquí también. Y esta es la carga impositiva de este ejemplo. Súper, súper eh, fácil y simple en el sentido de que no nos estamos entrando en muchas complejidades, pero esto refleja más o menos lo que se termina pagando. Tasa efectiva del 36% para el socio pasivo y tasa efectiva del 30% para el socio activo, aunque pagó más impuestos, pero ganó más plata porque tuvo salarios. Ok, después tenemos el ejemplo de Single Member LLCs, LLCs de un solo dueño. Y esto aplica para personas que son residentes fiscales de Estados Unidos. Los no residentes tienen muchos más variantes que ver con esto. En algunas circunstancias se paga o no se paga impuesto. Entonces, esto solamente aplica si la persona no residente, si la persona es residente o la actividad del no residente paga impuestos en Estados Unidos. El, Igual, el mismo ejemplo, $10,000 en ventas, $6,000 en costos, $1,000 en gastos, y en este caso sin salario, para una ganancia de $3,000. En dado caso de un socio pasivo, significa que son no residentes o no trabajan para el negocio. La compañía se ganó $3,000, toman la deducción de QBI, que es ese 20%, asumiendo una tasa personal del 22% como averaje, terminan pagando $660 en impuestos. Ahora, alguien que trabaja para la empresa tiene que pagar lo que es self-employment tax y el mismo cálculo hay que sumarle este 15,3%, y esto para muchas personas a veces es una sorpresa, y eso sube la carga impositiva de la actividad aquí. Después tenemos, y aquí tenemos las tasas efectivas, entonces aquí vemos la diferencia. Aquí en esta circunstancia nos estamos ahorrando dinero comparado con la corporación, en esta circunstancia no nos estamos ahorrando dinero. Em, Después tenemos las LLCs de múltiples miembros. Y en este ejemplo tenemos distribución muy similar. En este caso hay un socio activo y un socio pasivo, y también vemos la misma circunstancia de que las tasas de impuestos varían significativamente por la línea de self-employment tax. Y como mencionaba, a veces es una sorpresa para muchos, pero este es Seguro Social y Medicare que típicamente se pagan en los salarios, pero cuando eres empleado a cuenta propia, que los dueños de las LLC en las cuales que trabajan en ellas típicamente se consideran eso, tienen que pagar el 15,3 que no se les dedujo de unos salarios. Después tenemos corporaciones tipo S, y muchas veces cuando ese self-employment tax o ese impuesto a empleo a cuenta propia se empieza a elevar, tiene mucho sentido convertir la LLC en una corporación tipo S. Ese es un trámite que se puede hacer en cualquier momento de ahí en adelante. Entonces, si quieren hacerlo para 1 de enero, típicamente hay que hacerlo 75 días antes de cumplir los 75 días después de la fecha que quieren que tomen efecto. Entonces, si quieren que tomen efecto para el 1 de enero, quiero hacerlo para a más tardar el 15 de marzo. María Antonieta. Jorge, es importante destacar que para hacer la elección de S Corporation, todos los socios tienen que ser residentes fiscales de Estados Unidos. Sí. ¿Ok? Entonces eso es Y importante, personas esto, naturales. y personas naturales, correcto. Sí. Entonces, cuando tenemos aquí la corporación tipo S, aquí tenemos una serie de cosas adicionales, ¿verdad? Porque podemos controlar el salario, que es el que pagaría el self-employment tax o el
Seguro Social y Medicare. Entonces ahí es en donde tenemos un ahorro. Entonces, si para un socio activo, fíjate que bajamos la tasa de por encima del 30% a un 27% en este mismo ejemplo, dado que se usó una corporación tipo S y se le asignó al socio activo un salario para hacer las deducciones correspondientes. Entonces esto aquí genera siempre un ahorro. Las corporaciones tipo S son unas de nuestras favoritas entidades para personas que son residentes de Estados Unidos en un negocio operativo en el cual trabajan. Ciertas circunstancias para real estate típicamente no es la mejor opción. Hay unas consideraciones adicionales que salen del alcance de esto, pero este, em, para los negocios operativos, estoy comprando o vendiendo algo, estoy prestando servicios, etcétera. Corporaciones tipo S, después de 60, $80,000 en ganancia, eso es lo que se recomienda porque empiezan a haber ahorros interesantes. Ok, vamos a entrar en deducciones de impuestos, que pueden deducir de impuestos. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el tipo de entidades o algo que quieran aclarar ahí antes de saltar a la siguiente sección? Ok, si pareciera que no hay preguntas adicionales sobre pues, sobre esta parte. La pregunta mágica, ¿qué puedo deducir de impuestos? Los no residentes pueden ser empleados de su LLC. No, pueden recibir honorarios, pero no pueden ser. Los no residentes no tienen permiso para trabajar en los Estados Unidos, entonces no pueden ser calificados como empleados en los Estados Unidos, pero si están fuera de Estados Unidos laborando para la empresa, pueden recibir honorarios profesionales por servicios, igual que le pueden pagar a cualquiera por Pero servicios igual profesionales. es importante destacar que los dueños de una LLC, si es un partnership, igual no pueden recibir salario, reciben lo que se llama pagos garantizados si tienen permiso, están trabajando para la empresa, y ese pago garantizado no tiene deducciones de nómina. No se considera una nómina, aunque sea un monto mensual fijo. Supongamos que hay dos socios y uno de los socios es el gerente general de la empresa y recibe por ese cargo que desempeña $3,000 al mes, va a recibir los $3,000 completos sin deducciones de nómina y esa persona por esos $3,000 va a tener que pagar Self-Employment Tax, Seguro Social y Medicare y lo va a incluir en su declaración de impuestos. Sí, y para corregir ahí un poco lo que dije sobre que los no residentes no pueden ser empleados de su propia LLC, la realidad es que como todo depende y sí hay circunstancias en las cuales una persona no residente fiscal de Estados Unidos tiene un permiso para trabajar en Estados Unidos y sí puede ser empleado de su propia compañía. Si es una LLC, como Manuelita estaba mencionando, no sería salario, sería un pago garantizado, pero si de repente es una corporación, ahí sí pueden tener salarios de esa compañía porque tienen permiso de trabajo. Entonces, la condición específica para ser empleados de una compañía en Estados Unidos de forma de empleado de Estados Unidos específicamente es el permiso de trabajo, no la condición fiscal de la persona específicamente. ¿Cómo se elige el salario para los dueños activos de una S Corporation? Muy buena pregunta, el IRS no aclara eso y nuestra regla es que tuvieras que pagar para alguien reemplace el trabajo que tú estarías haciendo. Entonces, si tú eres gerente de la tienda, ¿cuánto pagarías para contratar a un gerente de esa misma tienda? Y eso es lo que sería razonable para asignarte como salario. Esa es nuestra regla general. ¿Cómo se taxean los honorarios? Depende de las circunstancias particulares de la persona. Ese salario puede variar por cada payroll run. Típicamente, nuestra recomendación es que los payrolls no varíen mucho, a menos que lo están ingresando por hora o algo por el estilo, pero la realidad es que no hay ninguna regla específica sobre eso. En algunas circunstancias, el socio no necesita el efectivo consistentemente porque tiene ingresos por otras partes. Pueden hacer nómina trimestral en vez de hacerla mensual, de forma de que le mantienen más flujo de caja a la empresa. Eso es algo que para las S Corporation a veces es más o menos común. ¿Ibas a decir algo, María Antonieta? Jorge, sí, para agregar algo sobre cómo se pagan impuestos sobre los honorarios. En el caso de honorarios profesionales, la fuente o el origen del ingreso lo determina el sitio donde la persona está ejecutando el trabajo. Eso quiere decir que si la persona está dentro de Estados Unidos y hace el trabajo en Estados Unidos, se considera que es un ingreso
de los Estados Unidos y va a tener que pagar impuestos sobre eso. Si la persona vive fuera de los Estados Unidos y recibe honorarios profesionales y no es residente fiscal de los Estados Unidos, no tiene green card, no es ciudadano y no pasó más de 183 días en un año o en los 3 últimos años, de acuerdo al test de presencia sustancial, entonces el origen o la fuente del ingreso es foráneo y podría no ser taxado. Entonces, los honorarios profesionales depende de el lugar donde se esté ejecutando el trabajo. No tiene nada que ver dónde le paguen los honorarios, es decir, puede recibirlo en una cuenta bancaria que tenga en los Estados Unidos. No importa si se lo paga a una empresa de Estados Unidos, lo relevante aquí es donde la persona físicamente está ejecutando o prestando el servicio por el cual le están pagando los honorarios. Sí, las personas no residentes típicamente no pagan seguro social o Medicare, este, en la mayoría de las circunstancias, especialmente si lo están prestando desde fuera de Estados Unidos. ¿Hay alguna retención en la fuente para pago de honorarios para no residentes de Estados Unidos? Si la persona está fuera, está laborando desde fuera de Estados Unidos, no hay retención en los pagos, mientras sean por servicios. Perdón, es muy importante que tomen en cuenta que para que no haya obligación de retener, tienen que hacer que esa persona les llene un formulario W8BEN, donde hace una declaración jurada de su estatus fiscal como no residente. Si no tienen ese formulario, tienen el deber de hacer una retención del 30%. Así que tienen que estar muy conscientes de que tienen que tener para los extranjeros que le paguen honorarios W8BN firmada por esa persona, o si es un residente fiscal de los Estados Unidos deben tener una W9 firmada, y en ambos casos son declaraciones juradas de si son o no residentes fiscales de los Estados Unidos. Con esos documentos no hay que hacer nada, hay que guardarlos, pero si no los tienen, la obligación es hacer retención en la fuente, 30% para los no residentes y 24% para los residentes. Sí. Ok, ¿qué podemos deducir de impuestos? La regla general, excepto ciertas circunstancias, lo que dice es que cualquier gasto que tenga justificación de negocio se puede deducir. Y la justificación de negocios varía por la actividad del negocio. Por ejemplo, un canal de televisión puede deducir cortes de cabello y maquillaje que otros tipos de negocios no lo pueden hacer. Entonces, la actividad de negocio es lo que realmente dicta lo que se puede deducir porque no, en su mayoría no hay una lista per se de lo que puedo deducir o no. Hay unas reglas alrededor de ciertos tipos de gastos que son los que vamos a ver ahorita, pero típicamente la respuesta, si se puede deducir, es cuál es la justificación del negocio para este gasto y con eso ahí después se hace una determinación. Aún así, una persona que labora fuera de Estados Unidos aún está obligada a declarar. Eso se escapa un poco del alcance. Tenemos una pregunta que dice, aún así, la persona que labora fuera de Estados Unidos, aún así está obligada a declarar. Esa pregunta se escapa bastante del alcance y depende de mucho de las circunstancias personales de esa persona, si son residentes, no residentes fiscales de Estados Unidos, laborando fuera, pueden tener que declarar o pueden no tener que declarar para dejar bien concreto, personas no residentes de Estados Unidos que están prestando servicios desde fuera de Estados Unidos y reciben remuneración de parte de una compañía en Estados Unidos sobre esos servicios, no tienen pago de impuestos. Los dividendos que me resulten a favor de una persona jurídica miembro de una LLC no residente fiscal de Estados Unidos es sujeta a retención en la fuente del 30% en Estados Unidos. Eh, un miembro de una LLC, a menos que la LLC hayan em, em, a menos que la LLC haya hecho una elección para ser tratada como corporación, el concepto de dividendos no existe para una LLC. Entonces, asumiendo que la LLC tiene una ganancia, y vamos a usar un número redondo de $100,000, tiene una ganancia de $100,000 y hay un socio del 50% que es no residente,
ese socio en el momento de recibir su documento K1 antes del 15 de marzo, le van a hacer una retención en la fuente del 38%, no del 30%, porque la tasa de retención de LLCs como partnership es más alta y le hacen una retención del 38%. Esa retención después se treinta y toma como siete Jorge. Perdón, 37%. 37, disculpa. Este, mm, entonces, esa retención después se usa en en la declaración personal para tomarlo como crédito de pago y pagas el impuesto exacto y te devuelven la diferencia. Entonces, típicamente muy pocas personas pagan el 37% específico. Eh, Ok, no estoy seguro si termino de entender la pregunta con respecto a quién declara en el IRS. Las LLCs tienen las responsabilidades que estábamos mencionando. Las personas que reciben honorarios profesionales hasta fuera de Estados Unidos y no son residentes fiscales, em, no tienen que hacer una declaración, solamente por el caso de que son no residentes fiscales. Si son no residentes fiscales y no tuvieron ingresos de Estados Unidos, en Estados Unidos no hay declaración. Eso es suponiendo que no tiene ningún otro ingreso que tenga fuente o origen en Estados Unidos. Ok. Ujú. Sí. El socio de la LLC puede trabajar desde otro país y cobrar una remuneración mensual por servicios a su cuenta personal en Estados Unidos y además luego pagar una distribución por las ganancias recibidas. Esta pregunta está como que súper mezclada en algunas circunstancias. El en dónde te pagan los fondos nunca es un punto relevante para efectos de si hay retención o hay pago de impuestos. Entonces, siempre es con las condiciones personales del individuo, si son residentes o no residentes, y por qué le están haciendo el pago que se generan las responsabilidades. Ok, para seguir con el tema de las deducciones. Entonces, esto nos deja un abanico muy abierto en las cosas que podemos deducir de un negocio, porque varían significativamente por industria. Pero tenemos una serie de reglas. Por ejemplo, cuando hay gastos que tienen multipropósito, que es parte del negocio, parte personal, típicamente no puedes deducirlo a menos que claramente puedas dividirlo. Em, a menos que estén ok con incluirlo completamente en salarios y se paguen impuestos de nómina. Pongo un ejemplo. Si yo tengo a personas que les pago el carro, ¿verdad? Porque y no lo usan para uso de negocio. Y ese vehículo simplemente cuesta $500 al mes. Para que la compañía pueda deducir eso, la compañía tiene que incluirlo en los salarios de esa persona, sea socio o empleado de la empresa. Entonces, eso es súper importante ahí con el- con cualquier gasto que sea personal, puede ser necesario incluirlo en nómina. Comidas se deducen el 50%, no importa la razón que sea, con cliente, con tu equipo, estás de viaje, etcétera, todas son siempre 50%, cualquier cosa que tenga que ver con comida. Entretenimiento que no lo incluye aquí no tiene ningún tipo de deducción. Eso incluye membresías de repente de golf, eso incluye entradas de deportes o de un show o de algo por el estilo. Esas cosas no son deducibles. La compañía puede pagarlo, pero no son deducibles. Y en algunas circunstancias pueden ser también necesarias incluirlas en nómina. Entonces eso también es importante. Seguros médicos tienen que formar parte de un plan médico de la empresa o tener un Qualified Small Employer Health Reimbursement Arrangement o QSEHR, una abreviación súper larga, pero ese plan también permite los reembolsos de seguros médicos. Si no se incluyen y quieren deducirlos, tienen que incluirlo como salarios. Para dueños de S Corporations, tienen que incluirlo como salarios. Dueños de partnerships y sole members lo pueden deducir a nivel personal y se deduce de tu ganancia en el año de la empresa para efectos del pago de impuestos. Seguros personales de otros tipos, disability, vida, etcétera, típicamente no son deducibles a menos que se incluyan en el salario. Hay una serie de reglas alrededor de esto. Hay todo un libro de parte del IRS, no sé cuántas páginas son, pero sé que es bien largo, porque he tenido que buscar ahí información, que especifica las reglas alrededor de beneficios de seguros y otros tipos de beneficios que pueden recibir empleados, y hay bastante complejidad alrededor de esto.
Consistentemente también vemos personas que quieren deducir los gastos de oficina en casa o home office, y esto es súper importante de que se hagan adecuadamente. La forma que funciona el cálculo de lo que puedes deducir es que se suman los gastos de la casa. Renta, los intereses hipotecarios no incluyen el principal, seguros, internet, si hay impuestos de propiedad de la casa, todos los gastos asociados directamente a la vivienda. Y eso se va a multiplicar por el porcentaje del uso para el negocio. Entonces agarras el espacio que usas para el negocio, sea el cuarto, el espacio en alguna parte de la casa que utilizas para el negocio, en pies cuadrados, divididos por los pies cuadrados de la casa y lo multiplicas por los gastos. Vamos a ver aquí un ejemplo. Si yo tengo una oficina que es un cuarto de 200 pies cuadrados y la casa tiene 2000 pies cuadrados, y tengo unos gastos totales de $3000 al mes, esto tomando en cuenta de que no, de que es renta y no una casa propia, para simplificarlo. Los gastos deducibles de oficina en casa son los 200 pies cuadrados dividido por los 2000 totales de la casa, ese es el 10%. O sea, yo todos los meses puedo agarrar el 10% de los 300 como una deducción. La forma que funciona esto es que la empresa te los reembolsa. Entonces no paguen los gastos directos de la casa con los fondos de la compañía, sino que ustedes lo pagan a título personal y le sacan, en este ejemplo, $300 al mes a la empresa para cubrir su parte de los gastos. Se puede incluir el mortgage en los gastos totales. El mortgage no, los intereses de la hipoteca sí. Entonces, ahí es súper importante. De todas formas, menciono de que los gastos de vivienda, de oficina en casa, que incluyen gastos, se incluyen los gastos de intereses, a veces son contraproducentes porque tu vivienda es libre de impuestos cuando la vendes, pero la porción que usas para oficina en casa no. Entonces ahí vas a terminar pagando impuestos en el futuro sobre eso. Entonces, en muchas circunstancias, lo que recomendamos para personas que son dueñas de su propia casa, es que no incluyan los intereses hipotecarios, en ninguna circunstancia sobre eso. Igual pasa con los impuestos em, de real estate para esa casa, los impuestos de propiedad de la casa, que no se pueden deducir la porción que tú deduzcas como home office. Entonces ahí eso es un tema de que hay que ver cuál te beneficia en el momento. Y sí, pero en dado caso, para responder la pregunta, Ana, es específicamente los intereses hipotecarios los que se pueden deducir. Si tenemos vehículos para la empresa, Manetoneta. Jorge, sí, tengo una pregunta acá por YouTube. Pedro nos pregunta, es decir, en un partnership no se puede pagar por medio de cheque el salario de sus dueños y reportar en 1099. No. Sí, no se reporta en 1099 ni en una W2. Cuando tienes un partnership, se reporta en la K1 del dueño Ujú. como un pago garantizado, ¿ok? Y no se hacen retenciones. Sí. Sí, eso es súper importante, eso es un error muy común. El otro error muy común que vemos es que le quieren dar un bono a alguien y le dan un bono por 10.99 y después tienen salarios todo el año. Eso es también un error súper común que vemos. Y nuestra recomendación con eso es que si la persona ya tiene una condición, tienen que ser consistentes con esa condición el resto del año. Entonces ahí eso es súper importante de que si la persona es W2, tienen que sacarle su bono por W2. Igual 10.99, si la persona es 10.99 ya, ok, todo se termina haciendo por 10.99. Después tenemos otra pregunta. ¿El gasto deducible de home office aplica para la LC de un miembro extranjero? Técnicamente sí. Ahora la pregunta es si la LC de un solo miembro extranjero paga impuestos. Entonces acuérdense que si no pagas impuestos, nada de esto es relevante. Entonces eso depende de la actividad que tengas específicamente, pero si la actividad paga impuestos, sí lo puedes deducir. Ok, saltemos a vehículos. Y muchas personas quieren cerrar el año a veces y compran un vehículo para deducirse los impuestos. Y vamos un poco a aclarar algunas de las circunstancias particulares en las cuales eso es beneficioso y cómo se deben hacer esos gastos. Esto aplica para el uso de vehículos de empleados o de los dueños, mientras el vehículo está a título personal.
Entonces, se toman el gasto, los gastos o las millas, no los dos. Eso es súper importante porque consistentemente vemos, ah, no, es que yo le pago las millas, pero además tienen una tarjeta de la compañía para pagar la gasolina. Ahí estamos duplicando el beneficio porque en este ejemplo de 67 millas centavos por milla para el 2024, que es lo que la IRS permite deducir, eso incluye gasolina, mantenimiento y depreciación del vehículo. Em, entonces eso es súper importante tomar en cuenta de que no estemos duplicando el gasto. Ahora, muchas veces lo que dices es que, ok, pago la gasolina, después te descuento ese monto que yo pago de las millas que te tengo que reembolsar. Para efectos de empleados, eso es muy común también que se pueda hacer para darle flexibilidad durante más rápida al empleado. Ahora, cuando tenemos vehículos para uso del negocio, la empresa debe típicamente usar los gastos específicos. Hay algunas pequeñas circunstancias en las cuales se pueden utilizar las millas, pero mayormente se van a usar los gastos específicos. Vamos a deducir la gasolina, el mantenimiento y la depreciación. Vehículos de menores a 6.000 libras están limitados a $12.400 en depreciación el primer año y vehículos a mayores a 6.000 libras cuando uno busca el vehículo, uno busca esa terminología GVWR y te dice cuál es el peso específico que usa el IRS para medirlo. Em, em, Cuando son mayores a 6.000 libras, para el 2024 se puede deducir el 60% del valor del vehículo en el primer año. O sea, eso a veces es algo muy interesante que se usa para deducir reducir el pago de impuestos de forma rápida antes del final del año. Esto solamente funciona cuando el carro lo compras en efectivo o lo financias. Con los lease no funciona esta deducción. Entonces, tenemos una pregunta sobre los lease. Los lease, básicamente, tú vas deduciendo, si el lease es de la compañía, tú vas deduciendo todo lo que pagas mensualmente. Si el lease no está en nombre de la compañía y está a título personal, vas a usar probablemente el de las millas, que es el que estábamos viendo anteriormente. Y simplemente te vas a reembolsar por el uso de las millas del vehículo. Esas son típicamente las dos formas más fáciles de hacerlo. Y ahí llegamos básicamente al final de los gastos que se pueden deducir. Recuerden que las fechas límites de las declaraciones de impuestos llegan rápido y es súper importante empezarlo con tiempo para estar seguros que se puedan completar a tiempo. Em, y bueno, con eso lo dejamos abierto a preguntas adicionales que puedan surgir. Este, em, y bueno, y también el seminario va a estar siendo grabado, está siendo grabado y lo estaremos publicando en las próximas 24 horas por email, se los estaremos enviando. Dudas, preguntas adicionales. Vale, entonces, ¿algo que agregar mientras esperamos por preguntas? No, si tienen preguntas adicionales o necesitan consultas específicas para su negocio, pueden contactarnos por WhatsApp al 1954-659-8835 que están viendo allí. O también por email info@gbsgroup.net. También pueden seguirnos en las redes, es bien importante, pues nos ayudan a continuar creando contenido que sea de utilidad para empresarios. Estamos a sus órdenes y van a recibir este video por email. Ujú. Y estén Sí, pendientes que constantemente estamos haciendo webinars de diferentes temas para apoyarlos en todas sus dudas y preguntas. excelente. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, estamos listos por ahora. Muchas gracias, María Antonieta.